De la renuncia de Evo Morales y Álvaro García Linera, ¿cuál es el paso que sigue? ¿Qué es lo que se debe hacer? Estoy con el abogado constitucionalista William Vascope. Doctor, buenos días. ¿Qué mecanismos tienen que activarse ahora para la sucesión presidencial? Actualmente Evo Morales continúa siendo presidente del Estado. ¿Qué es lo que pasa? Pablo, muy buenos días al país. A ver, estamos en una situación de emergencia nacional, ¿sí? Y tenemos que darle certidumbre a la gente y eso creo que tiene que ya irradiar a partir desde el Parlamento. En este momento ya hay una renuncia expresa, pública, del presidente Evo Morales, que todavía estaría asumiendo en ejercicio como tal, ¿sí? Por sucesión le correspondería justamente a vicepresidencia. Vicepresidente también manifestó públicamente su renuncia, ¿sí? En este caso tendría que ser la presidencia del Senado, ¿no es cierto? Sin embargo, también hay una renuncia. Pero aquí opera el reglamento de la Cámara de Diputados, porque la cefalía que se tiene del reglamento, la cefalía que se tendría de ese vacío, inmediatamente le pone a Yanine Áñez como presidenta del Senado. Ella tendría que expresar verbalmente si renuncia a la posibilidad de ser o no presidente en ejercicio, lo que no es, en realidad. Yanine Áñez es la que correspondería que asuma la presidencia y la que convoque a elecciones y sea el tiempo de transición. ¿En razón de qué, Pablo? De darle seguridad y certeza a la ciudadanía. No podemos en este momento, como creo que se manifestó de algún lado, que se recomponga la directiva. No, ya está la directiva realizada en senadores y también en diputados, en estas emergencias. ¿No es cierto? En ese sentido, Yanine Áñez es la que, por constitución, tiene que asumir. Entonces, ¿tendría que ser la presidenta del Estado? Claro, tiene que ser la presidenta del Estado por la simple razón y lo siguiente. Hay valores supremos en la Constitución. Pablo, esos valores de la Constitución, ¿cuáles son? El valor vida de los bolivianos y la paz social, libertad y democracia. ¿Y cuál es el primer trabajo, la primera tarea que debe cumplir precisamente esta senadora si llega a ser presidenta del Estado? Primero hay que ver que llegue la senadora Yanine Áñez inmediatamente a La Paz. ¿No? Creo que ya han convocado, van a convocar a la Asamblea Extraordinaria y es obligación de diputados senadores estar acá y en La Paz para sesionar por la emergencia que se tiene. ¿Existe un plazo? ¿Debe correr un plazo? No tenemos un plazo, pero sí tienen una situación de emergencia que es cumplir con el deber de la Constitución y no dejar un vacío. Yanine Áñez en este momento, por esa emergencia, ya es justamente la designada como presidenta para la sucesión presidencial. Es más, en esas situaciones de turbulencia que se tiene y de estas hordas que están saliendo a asaltar a la gente, a la propiedad privada, inmediatamente ya tendría que estar actuando la policía y las Fuerzas Armadas por seguridad de los bolivianos. ¿No es cierto? No estamos hablando del juego del poder político, de la seguridad de los bolivianos. Yanine Áñez, ni bien llegue, van a sesionar seguramente en la Asamblea Legislativa y tendría que ya llamar ella, inmediatamente llamado ella, se lee la carta, que eso es una formalidad, entiendan eso es una formalidad. ¿No? ¿Hay alguna posibilidad de que no se acepte precisamente la renuncia del presidente Morales y de Álvaro García Linera? Claro, ese es un juego político que perversamente podría entrar el gobierno o el MAS. ¿Sí? Eso sería un incumplimiento fatal a sus obligaciones como parlamentarios y legisladores y un incumplimiento a la Constitución. Por lo siguiente, ya les he indicado que el valor supremo es el valor de la vida, de la paz social y garantizar la seguridad de toda una sociedad. No pueden estar jugando de manera política, incumpliendo sus deberes o abandonando sus funciones si no quieren sesionar. Eso ya es pasible inmediatamente de la acción penal. Sí, porque no tienen fuero, ¿no es cierto? No tienen fuero los diputados senadores, tienen que cumplir la Constitución. ¿Con qué se enfrentaría Yanine Áñez ahora al regresar a La Paz con una asamblea que tiene los 2/3, la mayoría del movimiento al socialismo? Claro, tiene una mayoría, tiene 2/3 en realidad la asamblea, el movimiento al socialismo. Sin embargo, reitero nuevamente, en este momento de emergencia nacional, lo que prima en la Constitución son los valores supremos de la vida, la seguridad y la paz, la democracia, ¿no es cierto? Bajo ese criterio y ese fundamento constitucional deben estar ya acá los diputados y senadores. Y por constitución, en este momento, Yanine Áñez es la que justamente tiene que jurar como presidenta del Estado plurinacional para dar certeza. No pueden querer en este momento recomponer la directiva, que no llega al caso,
porque ya hay una directiva en senadores y también ya hay una directiva en diputados. Esos van asumiendo en ausencia de uno o del otro. Con la renuncia de la presidenta ya del Senado que se dijo, Claro. del primer vicepresidente, precisamente en aquella situación se habló de una comisión que podría conformarse para de ahí, con un consenso, sacar a aquella persona que sea la autoridad. ¿Podría darse ese escenario? Es un escenario, pero que no es el adecuado, porque Yanine Áñez ya por reglamento y por constitución es la que le corresponde la presidencia de Senado. Renunció la presidenta de Senado, Salvatierra. Renunció Medina Celi. No puede haber esa ausencia en senadores. Sube inmediatamente Yanine Áñez. Ella tendría que expresar que no va a asumir. La figura no es esa. La figura y la obligación que tiene Yanine Áñez es asumir ese mando inmediatamente, hacer el gobierno de transición. Y ojo, para darle esa legitimidad es necesario que la gente de los comités cívicos, la Iglesia Católica, el CONADE y otros actores políticos acompañen esa sesión. Muy bien. ¿Por qué? Porque hay que darle certeza, Pablo, a la gente. No los podemos dejar en una incertidumbre. Y las Fuerzas Armadas y la Policía en este momento ya tienen que resguardar la seguridad del país, de los senadores y diputados. En este momento, ¿qué es lo que prima para el Estado precisamente para que siga esa sucesión presidencial en caso de que se active de esa manera y sea Yanine Áñez, que es asambleísta opositora del departamento del Beni, y llegue hasta la ciudad de La Paz? Prima esto. Y esto dice el valor vida y seguridad y paz social del país. Ante esto, las instituciones como es Policía Nacional y Fuerzas Armadas ya deberían estar actuando, vigilando las calles, porque nos quieren llevar una incertidumbre, una suerte, una jugada, digamos así, política perversa que puede existir. Solamente estoy diciendo que puede existir, porque no salen las Fuerzas Armadas a resguardar a la gente. Uno, tendría que hacerlo, es su deber, como lo hizo ayer heroicamente la gente en el operativo militar que se hizo. Sí, permítame, ante la incertidumbre que se vive en este momento en el país, al conocer la renuncia precisamente de los dos primeros mandatarios del movimiento al socialismo y ahora esta tensión que se vive en La Paz, en el Alto y en otras ciudades del país, ¿usted cree que es un juego político del oficialismo el evitar precisamente de que se active la sucesión presidencial, se acepte en todo caso, además, la renuncia de Evo Morales y Álvaro García Linera? Pablo, dos cosas muy importantes. Primero, la renuncia del presidente ha sido pública y de un funcionario público. Ese acto ya es un acto de carácter conocido a nivel nacional. Segundo, el presidente claramente en su discurso indicó algo, no se refirió nada al informe de la OEA, no se refirió nada a lo del fraude y solamente culpó, como siempre está acostumbrado a hacer, que Mesa, que Camacho y demás cuestiones. Es una irresponsabilidad de Evo Morales. Legalmente tiene que aceptar la Asamblea. Tiene que aceptar la Asamblea, estas pero, renuncias, ojo, por escrito. claro. ¿Qué pasa si no lo acepta? No, escúcheme, por eso, en este momento, Pablo, en este momento, la responsabilidad de la Asamblea Legislativa viene con el país, no con su partido político. ¿Por qué viene con su país? Por la supremacía de la Constitución. Ellos no pueden jugar a la perversidad de no aceptar, querer remover la directiva, no es eso. Porque estarían incumpliendo su deber. ¿Cuál es su deber? Su deber es darle certeza y seguridad al país. Evo Morales ha manifestado públicamente que no va a ser presidente y la gente no le recibe ni le acepta, es resistido. No tiene legitimidad, ¿me entiende? No tiene legitimidad, que es uno de los valores fundamentales para ser autoridad. ¿Sí? ¿Existe la posibilidad? ¿Perdón? ¿Existe la posibilidad de que no se acepte la renuncia? Podría ser esa posibilidad. Sin embargo, reitero nuevamente, la obligación de la Asamblea del país y que la Constitución les manda es justamente posesionar a Yanine Áñez por sucesión presidencial, por sucesión. ¿Y eso por qué se hace? Solamente son 2 meses de transición de presidente, el 22 de enero tiene que entrar nuevo. Porque Yanine Áñez tiene que asumir esa responsabilidad que la Constitución le obliga y le da. Y los parlamentarios, senadores y diputados tienen que asumir este histórico reto y mandato de la Constitución para dar la certeza a quién, no a su partido, al pueblo boliviano, al país, ¿sí? El actual mandato acaba el 22 de enero del próximo año. Exacto. ¿Alcanzan los plazos para llamar a nuevas elecciones? ¿Debe convocarlo en caso de ser presidente del Estado la senadora Áñez? Claro, tenemos todavía el plazo por el momento. Podrían convocarlo hasta el 10 de enero, pero tendrían que primero posesionarla como presidenta. Después el Parlamento que sesione modificando la ley del régimen electoral. Es por eso que ahorita, en este momento, no es prudente 2 cosas. No es prudente lo que el presidente ha indicado y ha dejado un vacío, porque el presidente está haciendo un abandono de funciones al no haber ordenado la seguridad de todo este país. Y eso es apacible a juicio de responsabilidad de Evo Morales a futuro. Además de otras cosas, eso. Segundo, muy bien.
el tema de que vayan a sesionar los parlamentarios ya es una situación más de obligación de la Constitución que les ordena y que se la posesiona. Las elecciones que se vengan lo puede llevar tranquilamente Yanine Áñez, por la certeza y seguridad, ¿sí? Sí o sí lo podrían llevar. El 22 de enero tendría que estar el nuevo gobierno entrando. Hay otra situación. Si no fuese Yanine Áñez, que se estaba hablando hasta el día de ayer, pero ya está ahí, que querían diputados, se dijo la presidencia, ¿no es cierto? En diputados se tienen 90 días más para convocar a elecciones, pero el juego político podría empantanar esta situación. Lo más saludable para el país, responsable para el país, es que en senadores asuma Yanine Áñez, inmediatamente tenemos la certeza y seguridad, ¿no es cierto? Le agradezco. Muy bien, doctor, gracias por acompañarnos en esta entrevista. No, Buenos días. Pablo.